Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y bueno, el tema de hoy, siempre digo el tema de hoy porque en el momento que intento hacer un vídeo o lo hago efectivamente, pues siempre me acude esta frase, ¿no? El tema de hoy. ¿Cuántas veces en la vida por noticias u otras cosas decimos el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy, reitero, es un tema que creo haber comentado en algún vídeo anterior y hace un cierto tiempo, sobre un método psicológico que, bueno, puedo calificarlo como es, método psicológico extraño por una serie de razones que voy a explicar, e inédito porque es, pues eso, tremendamente desconocido. Y lo digo tal cual es, tremendamente desconocido porque, claro, al no haberlo divulgado de una manera amplia y suficiente, pues claro, nadie puede imaginar una cosa que no ha oído nunca o que no se le ocurriría pensar. Y eso lo entiendo perfectamente. Yo hay muchos temas que también desconozco y para mí serían inéditos 100%. Bueno, este es un sistema de psicología que yo quiero presentar, bueno, públicamente, pues a través de vídeos en este caso, ya que de otra manera es mucho más complicado, con el apoyo del libro, que creo que ya lo enseñé en su momento, pero hoy lo voy a enfocar de otra manera, de este libro, titulado Encefalograma de la conciencia. Repito, Encefalograma de la conciencia. Bueno, es el título de un libro, como veis, no es muy voluminoso, pero bueno, está todo muy concentrado en su interior, en el que lo que yo pretendo, y desde hace casi 22 años que yo empecé con esto, de hecho, este libro lo escribí con cierta rapidez hace ya pues prácticamente 21, casi 22 años. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué esperas tanto? Bueno, porque es complicado para mí, como lo sería para cualquiera en mi lugar, justificar de verdad las razones por las que esto existe del modo en que existe. Conclusión, te necesita tiempo. Toda buena cosecha debe ser recogida cuando llega su tiempo de máxima maduración, o más o menos. Y este es un tema así, esto fue una siembra que yo tuve en mi interior y desembocó muy pronto, eso sí, y hace pues esos casi 22 años, más o menos desembocó en una cosecha que en su momento, bueno, pues es el libro y por supuesto lo más importante, el contenido del libro. Pero debo decir que este proceso psicológico, esta herramienta psicológica de análisis, como lo son prácticamente todas las psicologías existentes, pues tiene sus peculiaridades. En primer lugar, y debo decirlo porque en alguna ocasión me llevó un chasco a este respecto, hace ya también bastantes años, debo decir que este libro lo que expone no está a priori, que yo sepa, amparado por ningún estudio anterior o bibliografía existente. La mayor parte de los libros de todo tipo, sobre todo si informan o divulgan algo que puede ser más o menos de interés para cualquiera, y aquí hay muchísimos libros y muchísimos temas, y todos muy interesantes. Cualquier libro contiene una bibliografía, es decir, contiene una serie de textos, de ideas, de análisis, contenidos en otros libros de otros muchos autores, de los que se extrae una síntesis o sirven para avalar o ayudar en el proceso de entender lo que ese libro concreto explica. Una bibliografía es importante. Ojalá, bueno, esta tendencia se siga manifestando como ocurre desde hace mucho tiempo. Pero este libro en concreto, Encefalograma de la conciencia, no tiene ninguna bibliografía existente, porque no lo he sacado de ningún lugar. Bueno, eso suena un poco raro, ¿no? Suena incluso un poco atrevido. No lo he sacado de ningún lugar porque me vino como una especie de puro acto intuitivo. Lo digo como yo lo percibí, para mí fue una experiencia bastante importante, que aunque yo divulgaba y comentaba, en realidad la mayor parte fue en secreto, porque a quien le comentas algo de lo que no existe un precedente previo. Las cosas las conocemos porque ya las hemos oído, las hemos leído, las hemos valorado, las hemos evaluado, en fin, mil cosas. Pero algo que nunca antes nadie, o casi nadie, bueno, seguramente habrán personas por el mundo es muy grande y yo no lo puedo saber todo, ni lo pretendo. Pero ¿cuántas personas que tienen un salto verdaderamente intuitivo, profundo, lo que perciben es algo que está bastante al margen de la realidad conocida o cotidiana? Pues esto me pasó a mí en este ámbito, en el ámbito de la psicología. Me podía haber pasado en el ámbito científico, religioso, depende la orientación que yo hubiera tenido entonces. Mi orientación era claramente psicológica, pues bueno, pues ocurrió en este ámbito. Y claro, fijaos que un libro sin bibliografía previa pues queda como manco, ¿no? Desde el punto de vista académico. No es un libro académico, no nació de ninguna tesis o sinopsis explicativa sobre alguna o algunas teorías psicológicas ya existentes, pues profundizando un poco más en ellas. No es psicología analítica de Jung, no es psicoanálisis de Freud.
no es psicología, creo que del poder de Adler. Esos son antiguos, son psicólogos antiguos, o de Melanie Klein, o de, bueno, de muchos otros. Los nombres se me van un poco de la cabeza. No es ninguna de estas psicologías. Obviamente una buena psicología abarca principios de otras psicologías, pero desafortunadamente, o no, no lo sé, este libro y su contenido no poseen bibliografía. No hay ni una sola nota que remita a alguna lectura previa de otro libro, que tenga una semejanza, o que forme parte del mismo grupo psicológico, de teoría psicológica. No, es totalmente nuevo y partió de cero. Os puedo decir por experiencia que yo sé lo que es crear algo de la nada, literalmente de la nada. Crear todo un cuerpo doctrinal, en este caso de índole psicológica, en el ámbito de la psicología, que no le he encontrado una relación, he buscado y no he encontrado nada, nada que se le parezca, o nada que justifique lo que pone aquí. Aquí se tiene que justificar todo solo, por sí mismo. Luego, otra cosa característica de este método, el método que he dado en llamar encefalograma de la conciencia, por razones que pasaré a detallar en algún momento, si no en este vídeo, en otro, es que procede un poco a la inversa, un poco bastante a la inversa, de la forma de proceder de la mayor parte o de la totalidad de todos los sistemas psicológicos conocidos. Unos se conocen más, otros menos, hay mucha historia, ¿no? Así, el análisis transaccional también recuerdo cosas de, creo que era Eric Berne, el fundador, son siempre los impulsores los que determinan las nuevas corrientes, ¿no? Impulsores e impulsoras, no hay que olvidarlas, que también las hay. Aunque bueno, los hombres aquí predominan por número, pero no dominan realmente. Yo creo que las mujeres tienen una perspicacia psicológica estupenda y bueno, quizá no tengan ese afán producto del ego de tener un título o una confirmación oficial. Quizá sea por eso, pero realmente sus capacidades están fuera de toda duda en la mayor parte de los casos. Pues bien, no es un sistema que proceda del modo usual. Este modo usual de la psicología, hablo en términos muy genéricos y muy básicos, es a través de la observación, se elaboran tesis, teorías que permiten justificar lo que se ve. Esto pasa también en el ámbito puramente científico, que a priori parece no tener nada que ver con lo psicológico, pero que de seguro que también lo tiene, y de esto también hay estudios. Y entonces, claro, la psicología, no diré académica únicamente, la psicología conocida, utilizada y verificada hasta la saciedad, y hay muchas escuelas y ramas de psicología, muchos planteamientos psicológicos que se derivan de psicologías existentes, que ya de por sí están muy, muy elaboradas. O sea, todo esto hay mucho contenido, muchísimo. Solo insto a cualquiera que se meta ahí. Igual que en el ámbito de las matemáticas hay muchísimo, en el ámbito de cualquier cosa hay muchísimo. Afortunadamente, para no aburrirse y sacar múltiples conclusiones. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que este sistema encefalograma de la conciencia no es a priori un sistema que proceda del modo usual. Partimos de una observación, partimos de una tesis existente que la podemos complementar, derivar, ampliar, pero que parte de un núcleo o raíz. No, no es el caso. En este caso, valga redundancia, no es el caso. Aquí, fundamentalmente procede a la inversa, es decir, procede de una idea inicialmente abstracta y poco, podríamos decir, poco concreta en un principio, que se va configurando. Es una idea que es ante todo mental, que se va configurando para que al final, después de un proceso más o menos complejo o no tanto, se configura en algo que se aplica al ser humano. Pero empieza desde un nivel que no es así como así humano en sentido de reacciones instintivas, compulsivas, obsesivas. No trabaja con esos elementos, bueno, sí los trabaja, pero de un modo que tampoco es el usual. Es decir, falta bibliografía, bueno, cero bibliografía, cero. Le guste más o le guste menos a según quién, yo tengo que ser honesto. Y no procede de la observación y de la experiencia, procede de una idea que se irá, conforme se estudie y se aplique, porque tiene aplicaciones, claro está, si no, no sería una psicología tampoco, se va infiltrando en la conciencia del que lo estudia y va creándole unos patrones de observación nuevos y diferentes a los patrones de observación de todas las psicologías existentes. Y mira que hay. Quizá hay alguna psicología que se parezca un poco a esto, no digo que no, pero hay un precedente bibliográfico de estudios previos, que eso siempre es algo a lo que se recurre con asiduidad, ¿no? De manera frecuente. Otra característica de este tema es que lo que se interpreta en conexión con la persona específica, la que sea, es un gráfico, es una onda de energía. Yo he hecho así unos trazos un poco
abuela pluma, porque yo no sé dibujar, entonces, bueno, los trazos que puedo trazar, pues es un poco, un poco cutres. Pero bueno, más o menos se entiende. Un ejemplo entre muchísimos, muchísimos otros. Pero el tema es que hay un gráfico que es una onda de energía que se mueve en el tiempo, lo que hace entender que esta psicología tiene mucho que ver, por un lado, con el estado vibracional del individuo, es decir, las personas vibramos en diferentes longitudes de onda que van cambiando según las circunstancias y el tiempo, pero curiosamente en este modelo de onda de energía o gráfico, como yo lo llamo también, o estructura gráfica, tampoco se habla de las múltiples variaciones humanas, porque entonces nos perderíamos en un caos de reacciones emocionales, mentales, suposiciones, convicciones. Hay mucho para meterse ahí. Y todas las psicologías existentes, en mayor o menor grado, se han inmiscuido en ese proceso y lo han hecho y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo realmente muy bien. Y emplazo a cualquiera que estudie psicología, si le apetece, si tiene tiempo, porque va a tener que dedicar tiempo. Solo a la psicología, ya nos digo otras cosas que también son igual de interesantes, pero diferentes, muy distintas. Entonces, este diagrama, esta onda de energía, como yo la llamo, ahora os leeré una cosa muy breve de este libro para que me pueda hacer entender un poquito mejor. Esta onda de energía no habla de las múltiples variaciones humanas, no. Habla de aquella especie, de diseño energético que se mueve en el tiempo, que tiene sus pautas o grados de intensidad y que tiene un proceso interpretativo, que es lo que describe el libro, entre otras cosas. Y que, claro, en consecuencia, pues imaginaos, parte de una premisa básica de algo que está inscrito en tu naturaleza real y con lo que, bueno, pues entiendo que nadie o casi nadie ha contactado del modo en que está explicado en el libro. Conforme lees el libro, vas aplicándotelo a ti, que siempre es el primero, y a los demás por extensión, pues vas comprendiendo que eso tiene diferentes aplicaciones desde una perspectiva muy teórica y abstracta, pero que en realidad se puede encontrar en la vida concreta. Más o menos. Bueno, antes de seguir especulando con el contenido del libro, os leo algo, fragmento muy breve del contenido del libro, que es solamente el principio, es como el prólogo. Dice, vamos a ver por dónde lo encuentro, porque aquí hay mucho texto. Vamos a ver. Dice, cualquier estudio, es parte del prólogo, del capítulo 1, que se titula La idea básica. Dice, cualquier estudio relativo a la conciencia o a lo que creemos que representa, se refiere esencialmente a dos parámetros determinantes y razonablemente comprensibles por la mente: la energía o intencionalidad y la estructura o modo de manifestación. Bueno, esto es algo también conocido con anterioridad por otras cuestiones. Ambas cuestiones centran la atención en el objetivo esencial de cualquier proceso, la expresión en el tiempo de un propósito humano o cualquier otro. En este caso es un propósito humano. Esto fue un añadido. Y aquí dice, ciertamente este proceso de estudio e investigación ha culminado, aunque no en su totalidad, en la base de sus más arquetípicas y conocidas, en una toma de conciencia, acerca de la realidad que constituye al ser humano, en la base de sus más arquetípicas y conocidas inclinaciones, y particularmente en aquello que podría denominarse la firma o impronta del alma o conciencia. Valorando que alma o conciencia son, en este caso, términos sinónimos. La firma o impronta, algo que deja huella, que deja una marca, que deja una tendencia, del alma o conciencia. Ese fue y es y seguirá siendo mi objetivo fundamental. En vez de analizar aquello que está más que analizado, y yo ahí no me podría meter porque hay infinidad de psicologías con infinidad de ramificaciones, es algo tremendo, la verdad, fascinante, pero agotador si te lo tienes que aprender todo, es muy, muy difícil. Yo tampoco lo he conseguido, o sea, pues, al fin y al cabo todos tenemos un límite. Pero aquí vamos al alma, sí, ese ente intangible que tiene esa derivación mística, esa interpretación mística, pero aquí es algo muy concreto. Aquí el alma es un factor energético que genera unos patrones de reacción y conducta, de entendimiento y de crisis en la vida, por las cuales tú vas ajustándote a tu diseño original. Y tu diseño original está contenido en el alma, o lo que en teosofía, o ciencia iniciática también, se considera como el cuerpo causal. El cuerpo causal es un tipo de vehículo de expresión de la más profunda naturaleza humana. Se llama causal porque se residen las causas de los motivos por los que vienes al mundo. Motivos que, como tales, residen en un área de la conciencia a la que no tenemos acceso habitualmente. Pero, con este diagrama, que ahora os voy a enseñar
diagrama, bueno, un poco mal hecho porque ha sido, como digo yo, abuela pluma. Os voy a enseñar aquí este diagrama, que no es como uno podría imaginar, porque se parece a un diagrama de la economía de un país, este país o cualquier otro, o de una región, o tendencias de consumo, en fin, hay muchos tipos de estadística. De hecho, no se calcula como un proceso estadístico, no es un proceso estadístico. Esta es de una persona en concreto, persona bastante conocida públicamente, ya fallecida hace bastantes años también, pero que en su momento tuvo mucha dinámica divulgativa. Bueno, en fin, un personaje que ya os lo revelaré en otro momento. Bueno, esto es un diagrama entre otros muchos. Cada diagrama tiene unas sus características y cada diagrama es la propia alma o la conciencia explicada en forma de líneas que se conectan y que en conjunto generan esa pauta energética que yo llamo o denomino la firma, o impronta del alma o conciencia, por no darle más nombres, ya que según quién le daría otros nombres. La esencia vital, eso es discutible, si esencia vital se podría adaptar a esto, el alma o conciencia. Lo vamos a simplificar para entendernos. Fijaos que en este gráfico, o estructura gráfica, o diagrama energético, como queréis llamarlo, hay, bueno, pues a la izquierda hay unos numeritos que son porcentajes de intensidad y esto es como el eje de abscisas y ordenadas, me parece que se llama, en el mundo de los gráficos visto desde el ámbito matemático, ¿no? Eso fue una creación, creo recordar, de René Descartes, hace, pues, obviamente, en el siglo XVII, vivió la primera mitad del siglo XVII. Bueno, pues ahí, en ese tiempo, desarrolló eso y muchas cosas. Pero Descartes es otra historia que a priori no tiene que ver con esto. Os digo, no hay un precedente en la historia para entender esto. Ahora mismo lo veis como un conjunto de líneas que se suceden unas a otras. Hay unos puntos para diferenciar un tramo de otro. Y concatenados esos tramos, unidos entre sí, pues generan una historia. Bien, entonces, este diagrama, por ejemplo, y podría ver cualquier otro, yo tengo en el libro que escribí, hay 63, creo que, diagramas de ejemplo, que pone quiénes son. La mayoría pues fallecieron, para no importunar a nadie. Algunos están vivos, pero bueno, no, de aquí no vas a sacar ni su cuenta corriente, ni sus medidas, ni nada que suponga invasión de la privacidad. En absoluto, no tiene nada que ver. Yo nunca haría una cosa así y creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, este diagrama tiene, como todos los diagramas, todos, aunque con combinaciones distintas de los tramos, tiene 5 tramos fundamentales. Os los voy a explicar porque si no se me cansa el brazo. Este diagrama tiene 5 tramos principales, que son la horizontal, la diagonal ascendente y la diagonal descendente, con diferentes grados de inclinación, porque una diagonal puede estar así, o puede estar así, o puede estar mucho más horizontal. Todo eso también se interpreta en el periodo de tiempo en el que ese tramo está inscrito, que hay una escala de tiempo abajo, que son edades, años de vida de la persona. Y entonces tiene pues la horizontal, las dos verticales, las dos diagonales, y las dos diagonales, las dos verticales, que es la vertical ascendente, es una línea recta hacia arriba, y la vertical descendente, una línea recta que va hacia abajo. Y luego de aquí surge un mogollón de opciones, porque cada uno de esos puntos que conectan los tramos, a su vez, depende de dónde estén ubicados, quieren decir una cosa u otra. Los grados de inclinación son importantes. El predominio de más o menos horizontales, verticales o diagonales, tanto ascendentes como descendentes, igual que las verticales, pues también tiene un sentido lógico en la estructura psíquica del ser humano. Y eso se mueve en el tiempo. Bueno, eso está así desde que naces, pero tú lo vas viviendo como un movimiento en el tiempo a medida, claro, que vas viviendo, cumples años, pasas vicisitudes de todo tipo de condición, y claro, los porcentajes de intensidad también tienen que ver, no porque cuanto más intensidad mejor y cuanto menos intensidad peor, no necesariamente. Las partes más relativas a los porcentajes más bajos tienen que ver con el predominio del instinto, puede ser instinto compulsivo, puede ser un instinto como una especie de inteligencia que anida en el interior del ser humano. Todo esto es un poquito largo de explicar. Yo, por supuesto, iré haciendo vídeos donde iré desgranando pequeños detalles, matices de esta estructura energética, pero el libro es obviamente importante, cuando uno quiera, libremente. Les digo que este libro, Encefalograma de la Conciencia, que pone como subtítulo Nueva teoría para analizarte, que además tiene la ventaja de que no tienes que ir a la universidad a aprender psicología, que sí, o con muchos libros también, pero que es una psicología que se autoabastece sola, es bastante independiente, porque como no tiene una conexión con
las derivaciones teóricas y prácticas de las demás psicologías, pues como que solo las necesita en el caso de que tú también quieres analizar otras cosas. Pero a priori se autosostiene solo. Y una de las cosas más raras de este método es que para construir un gráfico así, porque uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo sé yo qué líneas tengo y cómo están colocadas en el tiempo y en los grados de intensidad, de porcentaje de intensidad? ¿Cómo se hace? Bueno, pues el procedimiento es muy raro, muy raro. Es muy sencillo, se aprende nada y menos, pero a la vez es muy raro y da que pensar. Y eso puede generar polémica. Os adelantaré que es un procedimiento astrológico. Sí, astrológico. De hecho, yo, claro, cuando me planteé esto en un principio, muy en un principio, yo pensé, bueno, vale, el ser humano puede ser representado como una onda de energía, que es como una especie de ADN interno que constituye su naturaleza profunda, más allá de lo que reciba, lo que le dan o lo que le quiten. Y claro, estuve ensayando procedimientos, metodologías, para, durante unos 2 años y pico, no recuerdo bien, para intentar llegar a una forma que yo considerara coherente, ¿no?, con lo que estaba buscando. Y apareció. De un modo que visto desde fuera dirían, bueno, pero eso no puede ser, eso tiene que ser mentira, o tiene que ser un engaño de tu mente, o tiene que ser algo que verificarás que no funciona. Bueno, he verificado que funciona, y bastante bien, por cierto. De esto hace muchos años ya. ¿De qué forma? Pues con la carta astral de la persona, o mapa natal, como queráis verlo. Eso sí, hay que tener los datos lo más exactos posible. Día, o sea, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y, por supuesto, el dato más difícil y más importante, hora y minuto, o lo más exacto que se pueda conseguir, de nacimiento. Con esos datos se construye todo mapa natal, toda estructura astrológica es otra estructura energética, y menuda estructura energética, por cierto. Esta es más fácil que la estructura energética de un mapa natal, más fácil. Mucho más fácil, pero con conclusiones distintas. Y entonces ese proceso de cálculo partiendo del mapa natal, pues se hace de una manera muy rápida y sencilla. Hombre, tardas un ratito, pero es un ratito muy corto, de verdad. Cuando te acostumbras a la mecánica de cálculo, llegas. Yo me gustaría, como se intentó hace muchos años, encontrar a alguien que tenga conocimientos de programación y pueda conseguir esto, traspasarlo a un programa. Sí, a un programa donde obviamente te lo calcula de manera instantánea, como hoy en día casi todo, y que luego existan textos interpretativos, pero claro, esto es un curro importante, es un proceso largo. Si llega a ser, es un proceso largo. Entonces, a través de la carta astral se hacen unos cálculos y la carta astral, disposición planetaria, etcétera, se convierte en esto. ¿Sí? Se metamorfosea, ¿no? Se adopta una forma distinta que tiene otras reglas de interpretación que no son astrológicas y que además genera una comprensión humana basada más en su núcleo que no en su apariencia. Y esto para mí era importante ya entonces, hace casi 22 años. Por ejemplo, para acabar el vídeo de hoy, bueno, para redondearlo más bien, os diré que con este método se puede conocer a cuál de los 9 modelos de personalidad, 9, curiosamente, un individuo cualquiera pertenece. ¿Y qué significa pertenecer a un modelo de los 9 posibles? Bueno, pues hay una serie de bases teóricas, que están obviamente todo esto y mucho más, está explicado en el libro, además de una manera pues coherente, es decir, desde lo básico a lo más complejo, como cualquier buen libro que se aprecie. En ese sentido no he sido muy original. Y entonces esos 9 modelos de personalidad nacen, y esto es lo que será tema de otro vídeo, nacen de 3 grandes experiencias humanas, 3 diferentes, que todos las compartimos las 3, pero hay personas que están más de un lado de la experiencia que del otro. Hay 3 formas, 3 grandes núcleos psicológicos humanos, y cada uno de esos 3 núcleos tiene 3 variantes posibles, y de ahí salen los 9 modelos de personalidad. Yo los llamo pautas en el libro, pauta 1, 2, bueno, hasta la 9. Y cada uno está descrita del mejor modo posible al que yo tuve acceso en esa época. Claro, os hablo de hace tiempo. Por supuesto que yo le he dado con el tiempo muchas vueltas a esta dinámica de la estructura gráfica. He hecho gráficos para muchas personas. La reacción no lo sé, porque muy a menudo no se dice nada, se recibe y ya está. De seguro que ha habido de todo, no pasa nada. Yo no culpo a nadie, es simplemente que entiendo que cuando una cosa es muy nueva, justificarla es muy complicado, porque para justificarla también tiene que haber un precedente, y tampoco lo hay. Lo dejamos aquí de momento.
Yo os agradezco mucho los que hayáis visionado este vídeo. Bueno, cualquier persona, da igual, pero los que lo visionéis y os hayáis mantenido hasta el final, porque eso revelaría vuestro interés. Es un método nuevo, nuevo de verdad. No hay, que yo sepa, que yo sepa, no hay una comparativa con nada anterior y conocido que yo haya encontrado en muchos años. No lo sé, no sé si existe, puede que exista. Yo, desafortunada o afortunadamente, no lo he encontrado. Y esto es como una criatura muy especial que requiere mucho mimo, cuidado, explicarlo bien, y por eso, obviamente, en un vídeo no puedo llegar a todo. Bueno, pues os agradezco vuestra atención y ya sabéis, si queréis encontrar este libro y queréis empezar por el libro, además de vídeos que podéis escuchar, pues lo vais a encontrar en Amazon, de momento de forma exclusiva, como tantos y tantos libros. Os lo enseño otra vez. Bueno, esa es la parte de atrás. Y bueno, como podéis ver, mira, aquí hay gráficos de ejemplo. Vale. Y muchas explicaciones. Bueno, hay de todo. Si os apetece aventuraros en una dinámica psicológica nueva, inédita y completamente distinta, yo creo prácticamente que a todo lo conocido, bueno, tiene alguna cosa que se puede parecer a algo conocido porque trabaja también con el concepto de inconsciente. Y ahí sí que debo decir que hay muchos análisis del inconsciente, de lo que representa el inconsciente, habla de la voluntad, habla del instinto, habla del ego. En ese sentido sí hay, pero la forma en que esto se presenta aquí y se calcula es de lo que no hay un origen bibliográfico ni investigado por nadie, que yo sepa. Por tanto, lo convierte en una herramienta muy especial, rara, extraña, pero quizá bastante útil precisamente por su enfoque novedoso y un poco fuera de lo habitual. Bueno, bastante fuera de lo habitual, todo hay que decirlo. Bueno, pues aquí os dejo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si os gustan estos temas, pues ya sabéis, le dais al like o no, vosotros decidís. Y sobre todo, si queréis, os suscribís para ir accediendo a toda la información de este tipo y de cualquier otro que yo pueda ir suministrando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.